nosotros el licenciado Adesio Mojica. Prenda cámara y micrófono. Él es abogado de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Y me gustaría conocer un poco su posición en torno a todo esto que se ha dado, una supuesta carta de renuncia firmada un lunes 11 de mayo en el Ministerio de Educación, que fue enviada supuestamente por la ministra al Consejo General Universitario y no por la persona que hace o firma la carta de renuncia, una renuncia que tampoco dice irrevocable y que ayer no fue aceptada por parte del Consejo Universitario de la UNACHI. Explíqueme desde el punto de vista legal esto y qué hace una ministra de Educación metida en todo este tema. Ok, muy buenos días, Álvaro, y a los radioescuchas. Gracias por el espacio que me brindas. Como has mencionado, sí estoy al frente de algunas cosas por mandato de la profesora Telvina. Respecto a ese tema muy particular y que sé que ha sido un punto álgido y de mucha discusión en las últimas semanas, yo puedo manifestar una sola cosa. Ayer el Consejo General Universitario toma una determinación muy marcada respecto a la remisión de una documentación hacia la Universidad Autónoma de Chiriquí, donde aparentemente se hablaba de un documento que entiendo que era una copia simple. Se establecía que la profesora estaba renunciando y que era hasta el 11 de junio que esa situación se daba por efectivo. Tampoco comprendo mucho el hecho de que se haya presentado o haya sido recibida en una institución de educación que no guarda relación directamente con la toma de decisiones de este tipo de situación, en este caso una renuncia de una rectora, y como finalmente un Consejo General Universitario no toma cartas sobre ese asunto porque es un documento que no fue remitido o fue entregado por los medios correspondientes, en este caso ante el mismo Consejo General Universitario. Desconozco en ese punto por qué se le da un trámite y puedo entender hasta cierto punto esa relación interinstitucional que pueda existir ante la posibilidad de existencias de irregularidades. Sin embargo, no era el canal. Y por eso entonces el Consejo General Universitario toma la determinación de no darle curso a la misma. La profesora se mantiene en el puesto, como ha dicho, tanto ayer y como hace 2 semanas, que esa renuncia no la tomó ella, esa renuncia no la ha presentado ella, y por lo cual entonces debemos reiterar que ella está al frente de la universidad en este momento. El procedimiento no era el adecuado, eso tenía que haber sido presentado ante el Consejo General Universitario, y ella afirma ahora que está en el puesto ocupando la rectoría, como tal lo ha mencionado el día de ayer. Ella redactó y firmó esa carta de renuncia, es la primera pregunta, y me gustaría su respuesta. Ok. Esa documentación fue entregada en copia simple ante el Ministerio de Educación. Por alguna razón que yo sí puedo hablar muy precisamente y con mucha responsabilidad, que desconozco a este punto. Sin embargo, esa situación en beneficio de una correcta administración pública no se tomó. Al final del día la decisión y se decide no renunciar. De alguna u otra manera, esta situación a través del medio que correspondió no debió haber sido. Esa sería la pregunta o la respuesta ante el tema administrativo. Pero como se ha reiterado, ya es una situación que fue relevada en cuanto a la propia profesora en manifestar que no ha renunciado, que en este momento se encuentra al frente de la rectoría, por lo cual, además de esto, como ha mencionado, el Consejo General Universitario no le ha dado el trámite. Sería el Consejo que debería, de alguna otra manera, si así lo decide la rectora, darle curso a la renuncia o a cualquier proceso que consideren, si así deba ser, sería el Consejo el que tiene que hacerlo. Ok, esa nota que no tiene sello de nada, solo una firma, ¿habrá sido confeccionada, redactada, firmada bajo algún tipo de presión?
No sabría, mira, y eso es un punto muy importante. Decirle si hubo o no algún tipo de presión al respecto de ello sería generar más imprecisión al respecto. Lo importante aquí, Álvaro, radio escuchas, es que el mecanismo para llevar a cabo este tipo de acciones debe ser ante el mismo Consejo General Universitario. No fue así y bueno, finalmente el Consejo General Universitario decide no darle curso a un documento que entiendo que fue remitido en algún tipo de documento que no surte las exigencias que la ley establece, ya sea un documento original o un documento en autenticación. Respecto a ese tema y la posible presión, hay que ver entonces desde el punto de vista de dónde fue entregada. El Meduca al final del día no tiene, y creo que lo manifestó en un comunicado, de que ellos no tienen competencia para hacer este tipo de gestiones. La situación debió haber sido canalizada desde mi punto de vista, que si ese documento se entregó formalmente o personalmente en el Meduca, sencillamente no se tenía que recibir, no tenía que servir de ningún canal para, al final del día, y esto lo digo con mucho respeto, luego enviar eso a un Consejo General Universitario con motivo de que tomaran alguna decisión con esa documentación que desconozco, si era original en cuanto a la autenticidad o era autenticada en cuanto al mismo, ¿no? Ok, aquí hay varios temas. Un procurador que hizo una diligencia de inspección en la UNACHI. Por ahí hubo gente que habló de un allanamiento. No fue un allanamiento, fue una diligencia de inspección. Segundo, un contralor que ha ordenado una auditoría forense y, dicho sea de paso, ha ordenado también sacar a los fiscalizadores de la universidad y que todo trámite o documentación se haga en la sede central de la Contraloría en David. Por otro lado, tema de diplomas falsos, tema de nombramientos de familiares, o sea, nepotismo, o sea, una serie de asuntos que están en este momento en el tapete o sobre el tapete relacionados con la UNACHI. ¿Qué tiene que decir usted como abogado? ¿Cuántas denuncias existen? ¿Cuántas querellas existen? Porque una cosa es una denuncia y otra cosa es una querella. Es correcto. Hasta el momento, de lo que yo mantengo conocimiento, solamente registro 3 denuncias. Denuncia abiertamente cuando se presume que hay la posible comisión de delitos contra la administración pública, y aquí hago un énfasis en esa inspección que hizo el señor procurador a la provincia de Chiriquí, específicamente a la universidad. La profesora automáticamente presta toda la atención y en cuanto a las solicitudes que estaba haciendo el señor procurador, y coopera con respecto a un caso en particular, con la remisión y el análisis por parte de los funcionarios ese día en esa inspección ocular, porque hay que hacer una gran diferenciación, no fue un allanamiento. Creo que se sacó de contexto, porque el allanamiento es cuando ni siquiera se le avisa a la persona. Esta diligencia había sido anunciada con anticipación y la universidad presta la cooperación. La universidad cuenta con un cuerpo de administrativos que mantiene una organización respecto a toda documentación y registro, que es de mucha importancia en una correcta administración. Entonces, con respecto a los demás, demás investigaciones que mantiene la Procuraduría, de alguna u otra manera el señor procurador está haciendo todo lo correspondiente en cuanto a ubicar información. Hay un expediente que se le conoce como el nepotismo, obviamente porque se habla de supuestos nombramientos y hacen aseveraciones de que en su gran mayoría son familiares de la profesora. Eso es algo que categóricamente y objetivamente hablando yo debo manifestar ante esta audiencia, que eso no tiene precisión alguna. No criticando la investigación, sino criticando el descontexto, si se podría decir así, el haber sacado de contexto de que los nombramientos han sido de familiares. Eso no se ubica en una investigación. En cuanto porque también se manifestó en medios de que se estaba tras la ubicación de propiedades y todo lo correspondiente en esa misma causa.
Lo que yo puedo decir de manera muy objetiva y sin entrar en detalle es que el Ministerio Público puede hacer todas las investigaciones correspondientes, pero el contexto que se da en medio es que pareciese ser una investigación gravísima. Es una investigación objetiva, lo que puedo decir hasta este momento, pero de la magnitud y gravedad, como se ha querido plantear, no lo es, y lo digo de esta manera, licenciado Álvaro. Creo que me hizo otra pregunta, no sé si se la contesté, por favor repítamela. Sí, estaba hablando fundamentalmente del tema de las investigaciones que se han hecho y que si había una querella, si habían querellas o denuncias, porque son cosas Querellas totalmente penales no. diferentes. Querellas penales no, son denuncias, ¿no? Abiertamente en los delitos contra la administración pública son delitos investigables de oficio. Y aquí hay un punto muy importante. Y abiertamente lo ha dicho la señora rectora el día de ayer. Ella no ha tomado ni un solo real de la administración que le ha correspondido ejercer. Y esto lo dice con base, y lo afirmo yo en esta entrevista, es que si existe una cuenta única del Tesoro Nacional, si esa cuenta es donde se le depositan todos los dineros que corresponden a la administración de esa gestión, esa cuenta debe y que es así, debe tener una trazabilidad de utilización de los dineros. Máxime cuando en cada institución, y esta no es la excepción, existe un fiscalizador de la Contraloría. ¿Y para qué está ese funcionario allí? Es para velar justamente que no haya una mala ejecución, mala administración de esos caudales públicos. Esa es la función primordial por ley y por constitución. El hecho de que hayan sacado, y entiendo que fue una de las últimas noticias el día de ayer, a los funcionarios fiscalizadores, no le veo ninguna complicación porque se sigue utilizando una fórmula muy importante que es la fiscalización. Cualquier trámite de utilización de los dineros que están a órdenes, por decirlo de esta manera, de la universidad, tiene que pasar por ese matiz. Y nos vamos al tema de la trazabilidad. Existe trazabilidad de utilización correctamente de estos dineros. El contexto de malos manejos, bueno, se pueden denunciar, se han denunciado, y en eso la profesora ha sido muy tajante en decir que ella está abiertamente a que las investigaciones se hagan, porque ella es un funcionario de alguna otra manera que debe regirse por lo que establece la ley, y lo primordial es que haga correcta utilización de estos dinero, y el respaldo es que las autoridades desde el punto de vista de administración de caudales, porque no es que a ella le mandan un cheque y ella empieza a repartir, no, eso tiene un procedimiento muy especial, y justamente eso es parte de la correcta administración pública, y eso sí hago el énfasis porque no es que ella tiene esa cajita menuda para repartir, para nombrar, no, todo eso lleva, Álvaro, un procedimiento administrativo respaldado, y para ello también obviamente la Fiscalía a través del señor Procurador hizo las búsquedas de información para buscar y tener precisión de cómo se dieron esos procesos. Y si no hay algún tema que llame la atención en supuesto malo manejo, pues eso se está investigando y no estamos de alguna otra manera evadiendo, y así lo ha manifestado la señora rectora respecto a ello, ¿no? La señora rectora acudió el 11 de mayo por iniciativa propia al Ministerio de Educación. ¿Ella sacó cita con la ministra o la ministra la invitó a una reunión? Es la primera pregunta. La segunda, ella fue con esa nota elaborada a renunciar y a pedir que le pagaran sus prestaciones laborales inmediatamente. No quisiera darte yo una imprecisión al respecto de esa información. No quisiera darte, lo que sí manejo es que hubo una reunión, la invitaron a una reunión. La Desconozco el invitaron. contexto. Ajá, la invitaron a una reunión, producto obviamente del tema, los temas oficiales que corresponde tratar con este ministerio. Pero darte una precisión al respecto de ello, qué se trató en esto, no quisiera emitir una información que sea imprecisa. Esa es una información que pudiese más adelante suministrártela, porque es parte de la gestión pública que realiza la señora rectora en cuanto a temas interinstitucionales, y entiendo que algo de eso fue. O sea, ella no llegó allá por iniciativa propia de que aquí estoy, ¿me puede recibir? Recordemos que entiendo que el Ministerio Público juega un papel, el Ministerio de Educación tiene un papel dentro de
justamente de la gestión de cobro. Un tema un poquito más profundo sobre esto es la información que manejo. Entiendo que había alguna reunión al respecto, pero más detalle, como te he manifestado, no quisiera dar imprecisiones, pero sí fue producto de una invitación. Si mal no recuerdo, la información que manejo es esa. ¿Ella va o no va a renunciar al cargo, licenciado? ¿Qué han conversado ustedes al respecto? Hace 2 semanas creo que esa nota se filtró, si mal no recuerdo, como 2 semanas, y se emitió un comunicado indicando que la rectora se mantenía en su posición. El día de ayer, luego de ese Consejo General Universitario y con procedimientos enmarcados en la ley, definen no darle un trámite a un documento que no surtía los procedimientos correspondientes. Y bueno, lo que ya todo el mundo sabe, ella se mantiene en su puesto. Sobre temas de renuncia, pudiésemos entender hasta este momento que ella seguirá en su administración. Cuando ella lo considere, si hacía bien lo tiene pensado, eso se sabrá, licenciado Álvaro, pero en este momento ya se mantiene. Darle una precisión al respecto de eso también sería adelantarme a una situación que es decisión de ella por razón del ejercicio que está realizando. Y otra cosa muy importante, reitero, esa trazabilidad, ese tema de los nombramientos, todo eso lleva un procedimiento muy particular que no debe ser ignorado por la ciudadanía y tampoco por las autoridades. Las autoridades, quien más que ellas, saben cómo es el procedimiento en una correcta administración pública de nombramiento, de verificación, en el caso que ese caso no lo lleva otro licenciado relacionado al tema de los supuestos diplomas falsos. De hecho, esa fue la diligencia que se hizo y se le brindó toda la documentación. Hay un consejo en cuanto a ese trámite de verificación, y si tiene que ajustarse a lo que dice la ley. Si por alguna razón hay alguna irregularidad, es lo que el Ministerio Público está investigando, y que de salida puedo decirle que en ese tipo de aprobaciones la señora rectora no tiene ninguna injerencia de aprobar o no un título extranjero. Eso lleva un procedimiento especial. Ok. ¿Y el tema de Antay y el nepotismo? Esa es otra cosa muy importante. Se menciona que ella tiene una serie de familiares nombrados en su gestión. Se fue la comunicación. Aparentemente el área donde está fue el internet. Bien. ¿Aló? Sí, continúe para cerrar con el tema de Antay. Sí. A ver, adelante. Tiene problemas con el internet. Y viene la conferencia del presidente Mulino. Ahí tiene problemas con el internet, está congelada. ¿Me escucha? Sí, adelante. Ahora sí. Adelante. Ahora sí. Sí, adelante. Hola. Sí, adelante. Hola. Hola. Adelante, licenciado, sí. Adelante. Respecto a ese caso, y para no quitar más tiempo. ¿Ahora sí me escucha? Sí, alto y claro. Hola. Con respecto al tema del ANTAI, sí hay una investigación en ese tema administrativo. En cuanto a nombramientos supuestamente realizados por la señora rectora, no hay ninguno. Eso sí lo puedo decir ante la FAS. Lo cierto es que hubo algunos otros funcionarios de otras direcciones que quizás estaban en esa situación, pero que no manejaba obviamente directamente la señora rectora. Si hablamos de algún funcionario, hay funcionarios que quizás hace 10 años anteriores a su gestión fueron nombrados y que podríamos decir que son familiares y que no tienen absolutamente nada que ver con una gestión hecha propiamente por la señora rectora, porque ella es conocedora de que eso es una falta administrativa y podría rayar en alguna situación irregular. Sin embargo, lo que se manifiesta en cuanto al nepotismo, ya las autoridades están haciendo sus esclarecimientos, y puedo decir aquí que ella no ha nombrado a ningún familiar como se ha planteado. Bueno, gracias, señor Mojica. Vamos a deportes.